tardes, soy Carmen Acevedo y estamos en ¿Qué Palo es Noticia? A las 5 de la tarde por Bonita Radio. Estamos en el programa en que vamos a discutir el fundamentalismo religioso y el gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y de Wanda Vázquez Garcet. Están por ahí Osvaldo Burgos, Grisel Bonilla, Maridel Samiró. Y vamos a discutir ese tema en inicio con un colega periodista de Ponce, porque he querido compartir el análisis con este colega Rey Millán, porque me parece importante que las diversas voces de los periodistas sigamos insistiendo en que el análisis lo debemos hacer los periodistas mayoritariamente en los medios de comunicación. Y eso es una de las propuestas de Bonita Radio. Vamos a empezar hablando con Rey y después vamos a los demás temas porque tenemos el tema más reciente de el asunto de Pedro Pierluisi y Jennifer González, que por primera vez hacen una conferencia de prensa juntos y establecen que es la primera conferencia que van a hacer sobre las propuestas de trabajo que tienen como candidatos, precandidato él a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista y ella como comisionada residente. Está por ahí gente de Joyuda, Cabo Rojo. Buenas tardes, Luis Manuel Matías Mercado. Vamos a hablar con el colega, vamos a llamar al colega Rey Millán para que entremos con Rey, porque yo creo que es súper importante hablar con otros compañeros sobre qué piensan sobre este asunto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero Rey Millán, desde Ponce, Puerto Rico. ¿Cómo está usted? Muy bien, Carmen y a todos los oyentes de Bonita Radio. Estoy en Guayama. Oh, está en un buen pueblo, en el pueblo de los brujos. Sí, porque acá estamos en la redacción del periódico El Regional de Guayama, haciendo periodismo regional, que es lo que hemos hecho toda la vida. Muy bien, así es. Rey Millán no solamente ha hecho periodismo escrito, sino que también ha tenido participación en programas de radio. Tuviste un programa muchos años en Ponce, ¿es o no es así? Sí, estuvimos participando en WPAB y también en la emisora de la Universidad Católica. Realizamos programas de política, economía, arte, cultura y de deportes también. Precisamente, Rey, he querido hablar contigo porque me parece que eres una de esas voces desde Ponce que siempre te has mantenido muy activo en el periodismo que sabemos hacer, sobre todo las generaciones anteriores a las que están corriendo ahora el periodismo en Puerto Rico. Cubriste política tanto como yo en un momento dado la cubrí. Hay un fenómeno quizás de las últimas elecciones en Puerto Rico que sobre todo los candidatos del Partido Nuevo Progresista se abrazan a un sector que se reconoce como fundamentalistas religiosos porque son los sectores más conservadores, tanto de las iglesias protestantes como de la Iglesia Católica. Y yo quería compartir contigo y que tú me des tu análisis de cómo tú ves este fenómeno. Este fin de semana, el viernes pasado, Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral constitucional de Puerto Rico, hizo una intervención con Naida Venegas, la senadora por el Partido Nuevo Progresista Distrito de Carolina, y también con Wanda Rolón, que como tú sabes es un fenómeno de este fundamentalismo religioso que viene de las divisiones de las iglesias pentecostales en Puerto Rico. Yo quiero tu primera impresión de este tipo de campaña política abrazando el asunto de especie de enlace entre las iglesias, sea la católica, sea la iglesia evangélica, la llamada iglesia cristiana, con movimientos políticos. Eso ya desde el siglo XIX ha estado eso conectado, pero últimamente, a raíz del auge, especialmente en Estados Unidos, en Latinoamérica y Europa, de los llamados teleevangelistas, pues se ha creado una especie de cultura, una especie
de cultura política en los sectores religiosos, lo que llaman los fundamentalistas, que no es que vayan a los fundamentos, eso no es, claro. Es que interpretan literalmente los textos bíblicos. Lo mismo que pasa también con países islámicos que interpretan literalmente los textos del Corán. Exacto. El Corán también, como la Biblia, pues tiene textos que van desde un momento histórico hasta otro momento histórico. Entonces, en la Biblia católica está, en la Biblia cristiana, está el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pues hay una serie de textos muy interesantes de un periodo histórico, una percepción histórica, una narrativa del poder y del contrapoder. Y entonces, pues, hay diversas instancias, y el que interpreta eso literalmente, sin conocer de geografía bíblica, sin saber de sociología bíblica, sin tener conocimiento de lo que es la teología, pues incurre en una serie de, digamos, de interpretaciones fantásticas. Por un lado, el ver a Dios como si fuera una especie de Santa Claus, o por otro lado, una interpretación política del poder desde el punto de vista de imponer su criterio a los demás, porque es el que tiene la verdad agarrada por las manos. Y entonces, pues, ha producido ese tipo de acercamiento y enlace entre política y religión. Históricamente hubo papas que fueron emperadores y estuvieron por ahí realizando un montón de situaciones políticas y guerras y todas esas cosas. Pues ahora eso no existe, pero existe un enlace entre políticos y sectores religiosos conservadores. No solamente en el Partido Nuevo Progresista existe ese enlace en el sector más derechista de ese partido, sino también en el Partido Popular existe el sector más conservador también. Claro. Tiene cierto pegamento con ese tipo de tendencia de la interpretación religiosa. Entonces, en Puerto Rico, al igual que en Estados Unidos, copiándose básicamente de Estados Unidos, pues han surgido una especie de teleevangelistas que han tomado una gran prominencia y tienen cierta presencia mediática. Y muchos asumen una posición y un discurso hasta mesiánico. Y hemos visto cómo aquellos eventos de clamor a Dios que organizaba aquel reverendo que se llamaba Jorge Raspi, yo no sé si está todavía por ahí. Todavía existe. En el Capitolio, donde se desarrollaba un discurso político fundamentalmente atado a lo religioso, pero con una tergiversación espectacular. Y entonces da cierta preocupación, Carmen, amigos que nos escuchan, que nos están viendo, que muchas de estas personas dicen que son evangelistas, pero no van a los evangelios, se quedan en el Pentateuco, y entonces transitan su pensamiento político dentro de la visión del Viejo Testamento, pero fundamentalmente en el aparato que tiene que ver con el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que es básicamente la Torá del mundo hebreo. Y entonces su concepción política se desarrolla en esa visión de hace 2000 siglos, y básicamente pues quieren regresar a ese tiempo e instaurar una especie de régimen ultraconservador, donde ellos decidan qué es lo que debe pensar una persona y qué es lo que debe vivir una persona. Y entonces ahí es que estamos. Claro, el detalle, hay 2 detalles, y voy a mencionar entre otros a George Irizarry, un internauta que tenemos desde Nueva York, que precisamente plantea, no son conservadores, son de derecha. Y es que finalmente el discurso que estamos viendo de ese fundamentalismo religioso institucionalizado en la legislatura de Puerto Rico con funcionarias y senadoras electas como Naida Venegas Brown, María Milagros Charbonnier, etcétera, se pretende quedar
desde el punto de vista político partidista para atraer esos votos al Partido Nuevo Progresista. Eso lo vimos al final de el movimiento del verano del 19, cuando Ricardo Rosselló Nevares fue a una iglesia en Carolina, precisamente una iglesia de cuño súper joven. O sea, esa iglesia en Carolina no tenía un año. Cuando Ricardo Rosselló fue allí a que le oraran para él pedir perdón, a ver si él se podía quedar, y la gente dejaba de pedirle la renuncia. Ahora, yo creo que además de ese asunto, Rey, nosotros estamos viendo un Estado que se supone que sea laico moverse alrededor de estas tendencias fundamentalistas religiosas de derecha, como puede decir Giorgi Irizarry, en un momento en que Puerto Rico tiene una de sus peores crisis, y sabemos que estas personas que se acercan, Wanda Rolón, otros pastores de las iglesias protestantes, y el sacerdote Carlos Pérez, quien estaba en esa reunión, en esa oración con la gobernadora, y ahí la foto que estamos circulando es una foto de los compañeros de Noticel. Y en ese pedido precisamente está la intervención de estos fundamentalistas, incluido en el Código Civil de Puerto Rico. O sea, están interfiriendo con el supuesto Estado laico. ¿Y ahí? ¿Cómo lo ves tú? Sí, porque ellos entienden que lo de la separación de iglesia y Estado no le aplica a ellos, le aplica al Estado. Que el Estado pues no puede tener una iglesia oficial, pero sí, ellos entonces quieren ser la ideología oficial del gobierno. Fíjate que cuando ellos hablan de libertad de religión y libertad religiosa, no están incluyendo ahí a los musulmanes. Exacto. No están incluyendo ahí a los budistas. No están incluyendo ahí a los espiritualistas. Están básicamente y exclusivamente separando ese espacio gigante para el cristiano. Y entonces eso plantea una especie de apoderamiento del aparato político. Y de crimen. Ellos, pues, sean y de crimen, pues, es excluyente. De hecho, lo que hago paréntesis, lo que señala Giorgi Irizarry con relación a la derecha y los conservadores, tiene razón. Ahora, estamos pasando ahora un momento en el mundo entero, en el que tenemos una derecha inculta. Hubo un momento dado en el que hubo unas derechas cultas. Claro. Churchill, De Gaulle, Borges, por poner un ejemplo en la literatura. Hoy día tenemos unas personas que no son incultos, adoptan la idea, el extremo de la derecha, pero huelen, claro, apestan, por llamarlo de esa forma más vil, con una vileza que está entronizada en el fascismo. Claro. Son fascistas, no son demócratas, ni republicanos, ni de derecha, ni conservadores. Esta gente rayan en la vileza del fascismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque con la Biblia en mano se pueden cometer muchos errores. Precisamente. Con la cruz, claro, se pueden cometer muchas injusticias. Y hay que velar. Jesús decía que los mercaderes del templo, claro, hay que sacarlos. Y estos señores actúan más como si fueran mercaderes del templo. Ahí está precisamente el refranero popular que nos ayuda en este análisis, y es a Dios rogando y con el mazo dando. Dice Iván Hernández que las actividades de Camino a Dios perdieron su poder de convocatoria cuando metieron la política en sus discursos. Actualmente difícilmente logran reunir a 1,000 personas, y eso es cierto. Y yo voy más, como también... Siempre incluía el aspecto político. Lo que pasa es que en un momento dado, al principio, se incluía el aspecto político, y entonces la visión neoliberal
de la Biblia. Fue Claro. cuando empezaron a invitar políticos y a convertir a políticos en protagonistas de esa actividad, que ahí fue que entonces se rompió ese tipo de actividad. Bueno, y para terminar, y lo recuerda Georgie igualmente, hoy el portavoz de Clamor a Dios, Jorge Rashki, es asesor de nada más y nada menos que el gobierno, a mi juicio, dictatorial de Nicaragua. Así es que... Nicaragua es un país muy interesante, uno de los países más bonitos que tiene Latinoamérica. Centroamérica. Pero el señor Ortega con su esposa se han convertido en unos evangelistas también. Fíjate que ellos le han conseguido al sector evangélico el control de la política social. Exacto. Y entonces a lo que es el equivalente a la Cámara de Comercio en Puerto Rico, le han concedido el control del aparato económico. Y lo que resultó en una explosión social fue precisamente la adopción de políticas neoliberales y basadas en lo mismo que ocurrió aquí, en la degradación del sistema de retiro. Exacto. Y entonces algunos quisieron sacar provecho de eso, señalando que eran comunistas. No, Ortega se convirtió en un traidor de la filosofía sandinista, que era una especie de sombrilla de los movimientos progresistas de Nicaragua. Y entonces comenzaron él y su esposa a hacer unas políticas sociales, económicas, que eran totalmente contradictorias con el mismo frente sandinista. Que de hecho, y un poco para resumir el asunto de Nicaragua, también Nicaragua, esa revolución nicaragüense tuvo un elemento de las políticas más progresistas de la Iglesia Católica, precisamente con los padres jesuitas y la famosa teoría de la doctrina de la liberación. De la liberación y el protagonismo de Ernesto Cardenal, exacto, que luego se convirtió en enemigo por el mismo Ortega. Exactamente. Por el mismo Ortega. Bueno, Rey, agradecida de tu intervención en Bonita Radio, y como te dije, tenemos una conversación pendiente, a ver si te unes desde el sur y podemos hacer un programa por allá, desde el sur de Puerto Rico contigo y con algún otro colega, y esas buenas entrevistas que tú sabes hacer. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Bonita Radio. Bueno, gracias, Edith. Y mira, para finalizar, sí, acá en Puerto Rico, en las últimas elecciones, en los púlpitos, en los templos, así es, incluso hasta en los católicos, se han estado desarrollando homilías y mensajes en los templos a favor del sector más conservador de este país, que eso favorece a un partido y del otro partido al sector más conservador. Conservador. Todo eso hay que observarlo. Eso está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en América Latina y también acá en Puerto Rico. En el mundo entero. Muchas gracias, Rey, por estar con nosotros aquí en Bonita Radio. Me parece que la información que traemos hoy con relación al fundamentalismo religioso y esta comparada de notas con el colega Rey Millán desde Ponce, no solamente la debemos repetir de vez en cuando, tenemos que repasar, porque es que se nos olvida lo que está ocurriendo en el mundo también. No es solamente un fenómeno de Puerto Rico y parecería que en el caso de Latinoamérica hay una intervención fundamentalista religiosa bien grande de Estados Unidos. Así que por eso quería hacer este análisis. Y por último, decir que lo más importante en este contexto es que usted tenga información y pueda discernir a la hora de tomar decisiones con relación a los próximos, si va a escoger o no va a escoger en esas elecciones que vienen. Porque la gobernadora dio un mensaje para mí nefasto y que rompe totalmente con la política real del sistema republicano de gobierno y con un Estado laico. Y es que dice que Dios la puso ahí y que Dios quiere que ella sea gobernadora. Si eso no es propaganda, si eso no es demagogia, realmente ya yo no sé ni qué es lo que la gobernadora entiende como los mensajes claros que les está enviando al país. Y yo creo que esas son las imágenes y esas son las informaciones que no podemos perder de vista. Igual que contextualizamos ayer con relación y esta mañana con relación a la denuncia que están haciendo los jóvenes
un joven artista que hace las cartas del tarot político de Puerto Rico versus lo que hizo en una campaña política en el 2004 el Partido Popular con los naipes de los corruptos. Yo creo que tenemos que seguirle la pista a qué es lo que quiere hacer el Partido Nuevo Progresista con estas elecciones, como lo hizo en las elecciones del 2016. Wanda Rolón recibió a los candidatos en su púlpito allá en Toa Baja, en la senda antigua. Naida Venegas Brown se vendió como la mujer de Dios al Senado. Y quiero que sepan que el área donde vive Naida Venegas Brown y el distrito que representa es uno de los distritos y uno de los sectores geográficos en Puerto Rico de más iglesias por milla cuadrada. Hay una calle en Humacao que tengo que ir a tomarle foto, que es toda de iglesias. Se pueden imaginar cómo está eso. Así que yo creo que este tema del fundamentalismo religioso no necesariamente termina aquí, y ustedes han visto como a través de las diferentes elecciones, a partir, yo diría que ese fenómeno empezó en el 2008, cuando Luis Fortuño hacía programas en las cadenas de televisión cristiana, específicamente en la iglesia de los Font en Carolina. Ahí empezó esto bien fuerte en términos del impacto y de la relación y del mingling que tenían las iglesias fundamentalistas con los diferentes políticos del Partido Nuevo Progresista. No se queda fuera, como dice Rey, algunos políticos del Partido Popular, pero bien fuertemente marcados los del PNP, y ahí están los diferentes pastores que hoy tienen negocios con el gobierno gracias a esa relación entre los gobiernos del Partido Nuevo Progresista, como por ejemplo la compra de las escuelas a peso. Eso está ahí. Está todo el mundo, Robert Baldwin, Nemir Matrocintrón también, qué bueno que entraste hoy, Nemir. La política de Dios, dice Margarita González, Adrián Rodríguez, tema muy interesante. Padre Camilo Torres Restrepo, habla Robert Baldwin de lo que ha pasado en la historia. Ahora tienen un partido certificado para las próximas elecciones, hay que velarlo. Ese es el proyecto Dignidad. Propaganda barata, dice Sandra. Hay que ir a Humacao a ver eso. Sí, yo estoy loca por ir. Es que cada vez que voy a ir pasa algo que no llego. Las iglesias dejan dinero, mira la Rolón y otras no tan famosas que solo visten de hilo. Bueno, Wanda Rolón tiene un jet privado y dicen, y lo hemos visto en video, que para orar para una enfermedad particular son tantos, y o sea, ya le ponen, ya no hay decoro. Los mercaderes del templo están en las mesas, como nos dice la historia que era en aquel momento. Marisa González también, Lizeth Morales Ferrer está por ahí. Quiero saber qué calle en Humacao es. Sí, Maribel, te la voy a conseguir, sé que eres de esa área. Bueno, vamos a hablar de lo que dijo Jorge Pierluisi hoy y Jennifer González, que tengo que decir que solamente los compañeros de Noticel es el único medio que lo ha reseñado hasta el momento. Jorge Pierluisi y Jennifer González hicieron una conferencia de prensa que para hablar de las propuestas que tienen ante las próximas elecciones para acabar con la pobreza infantil. Pero en esa conferencia de prensa, además de decir que es la primera que van a hacer como pareja, porque Jennifer está clara que ese es su candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi, a preguntas de los periodistas, dijo que lo que hay en el gobierno es un problema para ejecutar lo que hay que hacer para tener buen gobierno. Fíjense que este era el candidato a comisionar a la candidatura a la gobernación, que fue a primarias con Ricardo Rosselló Nevares. O sea, este no es un candidato popular o un candidato de una derecha de otro partido, no. Estamos hablando de un candidato que ha tenido no solamente posiciones como comisaría residente,
sino que retó en primaria a Ricardo Rosselló. Este es su gobierno a tal punto que era un contratista de la Junta de Control Fiscal cuando llegó a este gobierno Ricardo Rosselló Nevares. Y ahora dice, y cito, no soy el primero que lo dice y francamente lo que tengo que decir es que aquí en términos generales sí hay un problema de ejecución en el gobierno de Puerto Rico. Y no es falta de planificación incluyendo el área económica. Aquí hemos tenido modelos económicos por doquier. Hemos tenido planes por doquier. Lo que siempre falta es la ejecución y eso se logra teniendo gente talentosa a alto nivel en el gobierno. O sea, se está posicionando como un hijo talentoso. Primero que me parecen terribles los escogidos de las palabras cuando él sabe que precisamente de lo que se ha acusado a este gobierno es de tener a todos sus hijos talentosos, sobrinos talentosos, amigos del alma, etcétera, en posiciones de gobierno, del gobierno ganándose un montón de dinero. Pero además de eso, es la injuria sobre ofensa de una persona que ha participado de este gobierno desde el día 1 como contratista de un bufete como es O'Neill y Borges ante la Junta de Control Fiscal con otros intereses en el gobierno de Puerto Rico y ahora dice que lo que está mal en el gobierno de Puerto Rico es que no ejecutan. Pues entonces uno de los que no ejecuta precisamente son la gente con quien él está trabajando. Es la persona que tiene al lado, porque Jennifer González, que yo sepa, todavía es comisionada residente. Así es que me parece que eso que decía Lisa Fernández, me parece que es bien cierto. Yo decía esta mañana, eso hacia afuera, no me lo quiero imaginar hacia adentro. Y 2 horas más tarde, 3 horas más tarde, Pedro Pierluisi hace esta conferencia de prensa para criticar, pero no para criticar, para decir que el gobierno es el responsable. Entonces yo me pregunto, ¿a qué gobierno? ¿Cuál es la diferenciación que está haciendo estratégicamente Pedro Pierluisi y Jennifer González acusando ahora, porque no lo acusaron en el 2018, no lo acusaron en el 2017, los acusan ahora, que ambos están peleados con esa línea o ese grupo del Partido Nuevo Progresista? ¿Cuál es la diferenciación que ellos quieren que el país haga? Aquí es que viene el reto. ¿Son los mismos? Ustedes me contestarán esa pregunta. Dice más. ¿Dónde hay falta de ejecución? En el desembolso, en el gasto de dinero que ya nos han asignado como resultado del huracán María. Y las estadísticas están claras y tenemos que acelerar el paso y actuar con sentido de urgencia. Porque si no, a Jennifer, yo estoy seguro que le dicen, pero ¿cómo es posible que me estén pidiendo, por decir un número, 8.200 millones y solamente me han gastado 10 millones de dólares? Pero Pierluisi está contradiciendo la estrategia de la que está aquí al lado, porque Jennifer dijo que a ella la respetan en Washington. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo les digo una cosa. Yo estoy viendo que además de desespero, en ese partido está pasando algo o quienes lo están asesorando son sus peores enemigos. Yo honestamente no entiendo. Dios nos coja confesado con estos dos, dice Maridelsa. Ni talentosos ni honestos. Avísame si necesitas un socio. No sé a qué te refieres. Pero realmente, cuando vi esa comunicación de Pedro Pierluisi y Jennifer González, dije, no puede ser, porque aquí falta algo. Y entonces, volvemos, ponlo en la nevera. Eso fue hoy. Mañana se dan cuenta que metieron las patas y hacen como Wanda Vázquez, que ya tiene una cuenta de Twitter que se llama Gobernadora 2020. Porque como la cogieron en aquello, vamos a ver qué hace el Contralor Electoral o realmente el Pleno, los comisionados electorales, porque ustedes saben que hay una querella pendiente con relación al video. Que definitivamente ese video lo vieron los congresistas porque Hoyer vino a Puerto Rico a decir, nosotros no venimos aquí a tomarnos fotos ni a jugar con el sufrimiento de los damnificados por el huracán, por el terremoto. No, nosotros venimos a hablar con la gente, a ver de qué manera los podemos ayudar allá. Así que si eso no es una contestación a Wanda Vázquez, que venga Dios y lo vea. Y entonces, para
terminar este análisis de hoy, tengo que comentar el asunto de el alcalde de Guayanilla y los 100 boletos que aparentemente le dio Ricky Martin y se los repartió a los empleados públicos porque dice él que fue al refugio, en el refugio nadie quiso ir. Para empezar, el alcalde Torres Jordán. Me parece un poco difícil que una persona que esté en un refugio, en las condiciones que todavía están los refugiados del terremoto del 7 de enero, quiera ir a un concierto. Claro que no, ni yo tampoco quisiera ir. Si es verdad, honestamente yo no sé. No pude hablar con nadie. Él dice que corrió por el base camp y le dijeron que no. Pues claro, yo tampoco. O sea, de verdad, ¿cómo voy a llegar si es que todavía tengo carro? Entonces me voy a arreglar en las condiciones. No, me parece que no. Así que, no sé, me parece que el alcalde tiene un problema de que la gente le crea, volvemos, Nelson Torres Jordán, porque es que, ¿de qué manera le vamos a creer que hizo todo lo posible? Si el alcalde me dijera, yo traté de motivarlos y decirle, va a haber transportación municipal, pero la verdad es que así, nada más, alcalde, creo que hay un problema de fondo en ese asunto. Así es que, gente, ya son las 5:33 de la tarde. Déjenme ir a los comentarios de ustedes. Ni para las conferencias de prensa se ponen de acuerdo. Dice Maritza Crepo, Sandra Luciano dice, se cayó de la mata. ¿Es en serio? ¿Y no los vendió? Porque serían capaces. No, no los vendió, se los dieron a los empleados municipales. Si ningún refugiado quería ir al concierto, devuelva las entradas. Claro. No, yo creo que le pudo haber dicho a Ricky Martin, mira, yo fui, digo, a la fundación, yo fui, hice lo que tenía que hacer invitándolos, dicen que no, creen que se los puedo dar a los empleados. Yo no tengo problema. El problema es la honestidad, el problema es la transparencia. Que el alcalde salió, sí, ha salido y ha dicho qué fue lo que pasó. Pero yo creo que es una de las informaciones que vuelve a abonar a que la gente en Puerto Rico tiene mucha desconfianza de los gobiernos y mucha desconfianza de los funcionarios públicos. Eso nos tomará un rato. Pierluisi es el más talentoso, se nombró gobernador él mismo, dice Maritza González. Te quedó bien eso, Maritza. La pobreza infantil, pero es que se inventan cada mierda que están fuera del contexto de lo que sucede en el país. No acaban de entender que Puerto Rico está lleno de corruptos, incluyendo a ellos, y que el país necesita un desarrollo de país y pelear la deuda y su junta asesina. Avísame si necesitas un socio. Insisto, no sé de lo que me hablas, Robert, si me puedes decir. Ni talentosos ni honestos. Vamos a ver qué más. Cada vez que veo el anuncio de Boys Club que Puerto Rico tiene un 58% de niños viviendo bajo la pobreza, ¿cómo puede ser esto posible? Y ahora estos canallas van a tirar por ahí. Claro, a mí me parece que la estrategia de Pedro Pierluisi y Jennifer González a 8 meses de las elecciones, pensando en que ellos dos van a vencer, que él va a vencer en la primaria, es obviamente tratar de establecer una diferenciación. Yo honestamente creo que es bien difícil que el Partido Nuevo Progresista logre como institución que la gente diga, estos no son los mismos. Yo creo que se les hizo bien tarde. Llevan 2 años después de María y ninguno pega una. Los profetas de la privatización, la austeridad, la desregulación y la Junta ahora dicen que quieren erradicar lo que ellos mismos han creado. Otro perro con ese hueso. Exacto. No nos vuelven a coger. Como dice Caribe May, ustedes saben que esa es una de las líneas más nefastas de ese Telegram chat. Cogemos de pendejo hasta los nuestros. Voy a empezar una iglesia, quiero unas gafas como las de la pastora y sus joyas. Así cualquiera vive los diezmos, compra muchas cosas. A Dios no le hace falta dinero. El asunto del fundamentalismo, como hablábamos con el colega, es Rey Millán. Es bien fuerte, es en el mundo entero. Ahí está Bolsonaro en Brasil. Ahí está lo que ha pasado en Inglaterra.
Sabemos que Boris Johnson es un fundamentalista religioso de derecha muy parecido a Trump. Así es que esto no es casualidad. Gente, yo voy a tratar para mañana conseguir al alcalde de Santo Domingo, que está peleando porque ustedes saben que tenían elecciones municipales el domingo y tuvieron que cancelarlas por un asunto de fraude electrónico. Y me interesa hablar con él porque la vecina República Dominicana, además de nosotros tener muchos dominicanos en Puerto Rico, es similar a lo que va, por lo menos el proceso, a lo que intentaría el Partido Nuevo Progresista con esa enmienda y esa reforma electoral, que es incluir el voto electrónico. Maritza, Jennifer González no se respeta ni ella misma, descarada. Que hagan lo que quieran, tan re jodidos, dice Maridelsa. En Bolivia también. Sí, en Bolivia también, ahí tenemos el golpe que le dieron a Evo Morales, independientemente de las diferencias que pueda tener usted con Evo Morales. El golpe fue un golpe de fundamentalista religioso y ahí esta mujer, ahí está la autodenominada presidenta, que no solamente es fundamentalista religiosa, sino que habla desde el odio, desde un discurso de odio contra los indígenas. ¿Okay? Un país eminentemente indígena. Eneida, cuando aquella historia de dinero de Chacón y Rodolfo Font, abuela decía que iba a montar una iglesia en la marquesina de Villa Prade. Esta es buena, Eneida. Sí, mi abuela decía algo similar, pero contra otras, yo les llamo las Cristo Inc. Ada Díaz Torres para robarse las elecciones. Exactamente. Bueno, tengo contacto con el alcalde de Santo Domingo y voy a tratar de tenerlo mañana. Así que no se pierdan mañana en Qué Palo es Noticia. Vamos a tratar de hacer ese análisis también porque me parece que es importante. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Si hay algún cambio, como ustedes saben, interrumpimos porque hay algo importante que decir, porque nos parece que hay un análisis puntual o traer información. Lo más importante, vaya a bonitasradio.net. Si puede donar, hágalo. Vaya a YouTube, suscríbase. Sobre todo, compartan nuestros contenidos. Estoy insistiendo mucho en eso porque es importantísimo para lograr mayor audiencia, que la hemos logrado y hemos aumentado todos los meses, todas las semanas aumentamos. Es porque usted comenta, es porque usted comparte nuestros contenidos y sobre todo también el voceo. Los que no tienen camiseta, vamos a hacer una próxima tirada para seguir vendiéndola con otras imágenes, con otro texto, además de ponlo en la nevera. Nos vemos mañana a las 5 en Qué Palo es Noticia. Buenas tardes.